iniciar grabación. Entonces, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Ya somos 26 personas que estamos acá compartiendo juntos. Les agradezco porque cada 8 días disponen el tiempo para poder estar acá. Como siempre, tenemos un orden del día. Les voy a explicar el material de formación de la semana, de la actividad 4 y les voy a socializar la guía y las 2 evidencias que hay que hacer para la semana. Además, les voy a explicar cómo es el proceso de cierre del curso y cómo ustedes pueden descargar el certificado del SENA. Bueno, entonces para la semana para esta actividad, disculpen, la actividad 4, el tema es los estados financieros. Quiero hacerles antes una retroalimentación de lo que hemos visto las conferencias anteriores. Por ejemplo, en la conferencia 1 vimos todo lo que se tenía que ver con empresa. También sobre qué era un comerciante, las responsabilidades de los comerciantes, la definición y clasificación de las empresas, también los tipos de sociedades que son pues aquellas personas jurídicas por las cuales se puede crear empresa en Colombia y vimos algunos aspectos generales a manera fiscal o tributaria en nuestro país. En la conferencia 2 ya nosotros allí empezamos a estudiar sobre la contabilidad, la importancia, los aspectos como generales, que el ciclo contable, que las clases de contabilidad que existían, que los soportes contables que se pueden utilizar para poder hacer cualquier operación financiera en las empresas y vimos a manera pues muy general las cuentas contables principales, ¿cierto? Lo que era el activo, el pasivo, el patrimonio, ingreso y gasto y vimos su dinámica, ¿cierto? Vimos por qué motivo aumentaba o por qué motivo disminuía una cuenta. Además, allí pudimos, por medio de un ejemplo, entender un poco más la aplicación de los hechos económicos de las empresas para utilizar cada una de las cuentas principales en nuestro país que se utilizan de acuerdo al PUC, que es el Plan Único de Cuentas, que esa fue la conferencia 3 que vimos la semana pasada, donde ya profundizamos qué eran esas cuentas. Entonces, el objetivo del PUC, la clasificación y descripción de ese PUC, la dinámica y naturaleza de esas cuentas, por lo menos vimos las cuentas principales y los grupos que pertenecen a cada cuenta. Entonces también profundizamos en que las cuentas pues tienen una estructura que se llama cuenta T y que las cuentas tienen una dinámica y naturaleza y la dinámica es que tienen un lado por donde aumentan, otro por donde disminuyen y la naturaleza es que es por donde aumenta, o sea, por donde a mí aumenta la cuenta, esa es la naturaleza. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, la cuenta de activo, de gasto, de costos y la cuenta de orden deudoras es una cuenta de naturaleza débito porque aumenta por el debe, mientras que el pasivo, patrimonio, ingreso y la cuenta de orden acreedora es una cuenta de naturaleza crédito porque aumenta por el haber. Entonces, básicamente eso fue lo que vimos en nuestras conferencias. Bueno, para entonces ahondar en este tema tan importante de los estados financieros, yo quiero reiterarles a ustedes lo que vimos también la semana antepasada, la segunda conferencia, en donde les explicaba que para llevar una contabilidad, pues en Colombia las empresas se clasifican en tres, o por lo menos las empresas privadas, en tres grupos, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 que el grupo 1 son las grandes empresas y ellos llevan su contabilidad bajo las NIP plenas, que el grupo 2 son las pymes, pequeñas y medianas empresas, y llevan su contabilidad bajo una NIP que se llama NIP para pymes. Y el grupo 3, que son las microempresas que llevan su contabilidad bajo una NIP simplificada que se llama Norma de Información Financiera Simplificada. Entonces, con base a eso, yo quiero decirles que la explicación que yo les voy a dar hoy sobre los estados financieros para elaborarse es bajo la regla o bajo la norma de las NIP para pymes. Listo, la norma de información internacional financiera de la NIP para pymes. Listo, no es ni la NIP plena ni la NIP simplificada, no, la NIP pymes. Eso es lo que vamos a ver hoy.
Vamos a ver dos secciones muy importantes, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar cualquier estado financiero bajo esa norma. Entonces, bajo esta norma, entonces la NI para pymes tiene 35 secciones. La primera sección nos especifica o nos clarifica cuáles son las características de esas empresas pymes para poder que adopten esta norma y lleven esa contabilidad. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice el IASB, que ya como siempre les he dicho que es la Junta de Estándares Internacionales, o sea, es un comité que son los que elaboran esas normas internacionales. Ellos nos dicen que las NI para pymes se aplica a los estados financieros de propósito general de entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. O sea, primera característica de una pyme, que no tiene obligación de rendir cuentas al público. Diferente a la NI plena, o sea, al grupo 1, que ellos sí tienen esa obligación. Entonces, como ellos dicen, no están obligados y dice que son entidades que sus acciones no son cotizadas en bolsa de valores. No es una fiduciaria. Una fiduciaria son esas entidades que se encargan de administrar recursos. Usualmente los bancos manejan ese portafolio o también son fiducia. O sea, las personas abren una fiducia y el banco lo que hace es administrar ese dinero que entra a esa fiducia. Ejemplo de ello es las empresas constructoras. Cuando ellos van a abrir un proyecto, que ellos van a empezar a venderlo, ellos a las personas que les están vendiendo les dicen, ah, entonces, pero entonces usted tiene que dar una cuota inicial de tanto, pero la puede ir pagando en un año, en 2 años, cuotas de tanto. Entonces, para que haya una seguridad de que esa constructora no se vaya mejor dicho, que esos fondos que ahorran esas personas para esa cuota inicial de ese apartamento no se vayan para otro lado, entonces lo que hace la constructora es abrir una fiducia en una entidad bancaria y las personas empiezan a ahorrar y empiezan a colocar en esa fiducia ese dinero para ahorrarlo, para poder pagar la cuota inicial del apartamento. La fiducia lo que hace es garantizarle a la persona que va a comprar el apartamento que la plata no se le va a perder, pero a la vez también garantizarle a la constructora que efectivamente la persona adquiere una obligación con la constructora de comprarle ese apartamento y va a ahorrar para poder pagar esa cuota inicial. Entonces, eso es una figura que se utiliza. Bueno, no captan recursos del público como si lo hacen los bancos, las corporaciones y entidades financieras, cooperativas de crédito de ahorro, también fondos de empleados de crédito de ahorro, intermediarios de bolsa de valores, fondos de inversiones y compañías de seguro. Bueno, y sus importaciones o exportaciones son inferiores al 50%. Listo. Entonces, miren que ya teniendo muy claro estas características, yo ya digo, entonces yo ya sé, yo ya puedo ir a una empresa y yo ya puedo empezar a analizar si es una pyme, si es una grande o si es una micro para poder saber qué norma hay que aplicarle y llevarla hacer los estados financieros, ¿sí? Bueno, la NI para también tiene, pymes tiene una sección que es la sección 2. Esta sección 2 nos habla de unos conceptos y principios generales que tienen que cumplirse al elaborar los estados financieros y que son inviolables. Entonces, en esos conceptos y principios nos dice que hay unos objetivos de los estados financieros, que hay unos elementos o componentes de los estados financieros, que hay unos usuarios para los que van dirigidos esos estados financieros, pero que además esa información financiera, esos estados financieros tienen que cumplir con unas cualidades de la información. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de los estados financieros según la NI para pymes? Nos dice que son dos y son muy importantes. El primero, proporcionar información general y útil sobre la situación financiera de la empresa, que se ve reflejada en qué? En el estado financiero que se llama balance general o estado de situación financiera. Mostrar también el rendimiento de la empresa. Este se muestra con un estado que se llama estado de resultado.
Mostrar también los flujos de efectivo que la empresa tiene. Esto también se muestra en un estado que se llama flujo de efectivo. Más adelante ya les voy a profundizar cada uno que tiene. Y mostrar la gestión del gerente, es decir, dar cuenta de la responsabilidad que tiene el administrador en cuanto a la colocación de los recursos que le están dando, ¿cierto? Entonces, por eso yo les decía en la clase pasada, mire que veíamos que en la cuenta de gastos había una cuenta que se llamaba pérdidas, en la cual tenía que reconocerse efectivamente las pérdidas porque ahí es donde se evidencia si el administrador sí está haciendo una buena gestión o no. Bueno, tenemos también los componentes de los estados financieros. Entonces, según la NI para pymes, nos dicen que son cuatro: el activo, pasivo, ingreso y gasto. Mire que son las cuentas que nosotros vimos la semana pasada. Recuerden que yo les decía que bajo las NIF el patrimonio no está porque el patrimonio está dentro del pasivo, como pasivo interno y pasivo externo, que ya son las otras obligaciones. La cuenta de ingreso y nuestra cuenta de gasto, recuerden que acá también en las NIF no se evidencia la cuenta de costo porque también está ingresada o está dentro de la cuenta de gastos y se llamaría gasto de producción. Listo, esto yo se los advierto para que ustedes de pronto, las que son curiosos y les gusta leer más, investigar más, pues cuando vayan a ir a hacer ello, pues no se vayan a confundir. Porque de hecho, pues como nosotros en Colombia sí tenemos todo separado, nosotros tenemos la 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gasto, 6 costo de venta y 7 costo de producción. O sea, tenemos hasta clasificado los costos normales de las empresas comerciales y de servicio a las 7, que es costo de producción, que ya lo manejan las empresas industriales. Entonces, pero no importa, no importa que nosotros tengamos unas cuentas de más, porque igual nosotros al presentar nuestros estados financieros, igual estamos mostrando estos componentes y ya sabemos que el patrimonio pues ahí hace parte de ese pasivo y que los costos hacen parte de ese gasto. Bueno, tenemos también los usuarios de la información financiera, en los cuales, por ejemplo, los primeros son los inversionistas, ¿cierto? O el empresario, el dueño de la empresa. Claro, a él le interesa conocer los estados financieros para saber si el capital que aportó, pues si le va a generar utilidad o pérdida. Los clientes quieren saber los estados financieros para saber si esa persona a la cual le están comprando, si les puede seguir proveyendo esa mercancía o ese servicio. El gobierno también, porque el gobierno quiere conocer cuáles son los ingresos y gastos de las empresas para establecer o presupuestar cuánto va a ser, cuánto va a recaudar tributariamente, ¿cierto? Porque con base a eso es que las empresas tributan. Bueno, los acreedores y proveedores más, porque nosotros le compramos a la empresa, le compra a ellos a crédito. Entonces, pues si una empresa le va a vender a crédito a otro, pues lo que necesita saber es la situación financiera de la empresa para poder saber si sí tiene capacidad de pago o no. Es como cuando uno va a un banco y en el banco le dicen a uno, ay, sí, pero entonces tiene que traerme una carta de un contador firmada donde me diga cuáles son su certificado de ingresos, ¿cierto? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿De dónde provienen? Y entonces, pues a las empresas no se les va a pedir un certificado de ingresos, a las empresas se les va a decir, tráigame unos estados financieros elaborados y firmados por un contador que me certifique o yo evidencie que efectivamente usted tiene con qué pagarme. Bueno, y público en general, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la cual nosotros cada año tenemos que ir y entregarles esos estados financieros porque como hay que renovar la matrícula mercantil cada año, recuerden que lo vimos en la primera conferencia antes del 31 de marzo, antes del 30 de marzo, entonces cada empresa tiene que tener elaborados esos estados financieros para poder ir a renovar ese registro mercantil. Bueno, vamos a continuar entonces con las características o cualidades de la información financiera según las NIP para pymes. Hay dos
en general, ¿cierto? Unas cualidades, o se clasifican en cualidades de importancia y cualidades de mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? De importancia es que no se pueden violar, o sea, que definitivamente se tiene que cumplir. Y de mejora continua es que posiblemente no sea algo perfecto, pero puede ir la empresa cada día, puede ir mejorando, mejorando en esas cualidades. Entonces, yo comparo siempre estas cualidades como también las cualidades de un ser humano, porque me parece que es lo más fácil para uno entender un poco pues el tema. Por ejemplo, las de importancia tenemos las que son de relevancia y las de fiabilidad, ¿cierto? Y las de mejora continua tenemos que la información financiera debe ser, tener una comparabilidad, que debe ser comprensible, que debe tener una materialidad, que debe tener una integridad, una prudencia, esencia sobre la forma, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio. Y ya vamos a mirar cada una de ellas. Entonces, en la relevancia nos dice la norma. ¿En qué momento la información financiera o ese estado financiero cumple con la cualidad de que tiene relevancia? Dice que cuando influye en las decisiones que va a tomar la empresa, ¿cierto? Cuando permite evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o cuando ayuda a corregir o confirmar cualquier error y evaluación que se esté haciendo a esa información financiera. Entonces, es decir, yo puedo entender que si esos estados financieros son verdad, o sea, son lo que son, cumple con lo que la empresa tiene, posee, las obligaciones, esos fueron los ingresos. Yo puedo decir, esos estados financieros son relevantes porque cumplen fielmente la realidad de la empresa, porque ustedes con esa información pueden tomar decisiones y esa información que hay ahí les va a ayudar a ustedes a evaluar. Un ejemplo, las ventas del pasado, las ventas que se están haciendo actualmente y proyectar un presupuesto para futuro, para el próximo año, para los próximos 2 años de las ventas. ¿Sí ve? Eso solo con una cuenta. Imagínese que uno puede analizarlo con cada una de las cuentas, con el activo, pasivo, con el gasto, con el costo, ¿sí? Entonces, bueno, la otra que es de importancia es que la información debe cumplir con ser fiable. Y para que la información sea fiable, dice que es fiable si es sin sesgo, o sea, es neutral. Si es libre de error significativo, no quiere decir que de pronto la información o esos estados financieros no tengan un pequeño error, pero si ese error no es tan significativo, no por eso va a dejar de ser fiable esos estados financieros, ¿sí? Pero si ya el error es muy significativo, entonces ya no se va a cumplir con esa fiabilidad. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que un error es fiable o no? Comparándolo, por decir algo, un ejemplo para que lo tengan más claro. Al auxiliar se le olvidó hacer la depreciación de un computador y supongamos que esa depreciación es de 30.000 pesos. Pero si yo voy y comparo los activos que tiene la empresa, es una empresa de pronto muy grande, tiene 1.000 millones de activos y comparado con 30.000 pesos de una depreciación, pues la verdad eso no es tan significativo, ¿sí? Entonces, eso es un juicio profesional, ¿sí? Cada contador, por ejemplo, puede haber un contador que diga, no, para mí eso sí es imperdonable y eso sí es un error significativo, ¿sí? Porque mire que esto también es muy a un juicio profesional de cada persona. Bueno, y nos dice que si representa fielmente lo que pretende presentar o puede esperarse razonablemente que se presente de la empresa. Es decir, la información que hay ahí consignada en esos estados financieros es lo que es la verdad sobre la realidad de la empresa. Cuando me dice que es libre de sesgo o es neutral, es que por ejemplo, sea una información que no esté amañada. Yo no sé si ustedes han llegado a escuchar, eso es por allá en otro país, en Narnia, que hay veces le dicen, no, es que estados financieros adulterados, ¿cierto?
adulterados. No sé si ustedes han llegado a escuchar eso. Entonces, esos estados financieros adulterados pues no van a cumplir con este principio de fiabilidad porque los están acomodando, están colocando valores que no son de pronto para verse beneficiados para una u otra cosa, ¿cierto? Para evadir impuestos o para poder presentarse a una licitación y que se la aprueben o presentarse a un proyecto. Entonces, eso no es acá, eso es en Narnia. Bueno, tenemos entonces otras cualidades que estas ya son de mejora continua. Entonces, por ejemplo, la comparabilidad. Pero me dice que la información, o sea, la información, los estados financieros deben ser comparables un año con el otro entre la misma empresa. Es decir, obligatoriamente para yo poder presentar estados financieros bajo la NIF, tengo que presentar 2 años. Si voy a elaborar los estados del año 2020, tengo que presentar también los del 2019, es decir, 2020 y 2019. O si voy a presentar los del 2021, entonces también tengo que presentar los del 2020 ahí pegado. O sea, tiene que evidenciarse que está comparable esa información para poder que cumpla con este principio. Pero adicional dice que también puede haber una comparabilidad de la empresa con otras empresas que pertenezcan al sector económico donde opera la empresa, pero no para hallar diferencia de valores. Es decir, yo no puedo ir a decir, yo vendí 100 millones este año y la empresa que es mi competencia vendió 200, entonces yo no puedo ir a compararme con esa empresa y sacar variaciones y compararme de esa manera con esa empresa. ¿Por qué? Porque es que esa empresa de pronto tiene otro mercado objetivo diferente. De pronto el extracto al cual le vende es diferente. El músculo financiero que esa empresa tiene es diferente al mío. Entonces, por eso esa comparabilidad no aplica de esa manera para hallar valores así como tal, sino más bien como para revisar información del contexto en cuanto a las tendencias de mercado y obviamente a los beneficios que yo puedo obtener, porque obviamente las empresas pueden hacer un análisis de su competencia, mirar sus fortalezas, mirar sus debilidades para poder saber la misma empresa qué oportunidades tienen de acceder también a un mercado igual o a un mercado diferente o analizar si ellos no están accediendo a un mercado y nosotros tampoco y tenemos un potencial de entrar a ese nuevo mercado. Bueno, otra cualidad muy importante es la esencia sobre la forma en donde nos dice que prima el hecho económico que la forma legal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo dejar de contabilizar un registro contable, un hecho económico, solamente por el hecho de que no tenga la factura en la mano o el documento legal en la mano. O sea, si se generó ese hecho económico, hay que hacerse el registro contable. Ejemplo, de pronto cuando nosotros estamos vendiendo un bien mueble en el cual tenemos que ir a la registraduría, hacer pues primero pues el papel de compraventa y ello. Entonces ahí pues todavía no me han pagado, de pronto si acaso me han pagado una partecita, pero no más. La escritura de ese bien todavía no ha salido. Entonces, igual, no, todavía está en proceso el hecho, pero tengo que registrarlo para poder cumplir con este principio de que prima la transacción económica, el hecho económico, que la forma legal. Es decir, yo no puedo esperar a que salga la escritura para hacer ese registro contable. Bueno, permítanme acá, que es que hay unas personas y todavía intentando ingresar. Bueno, acá tenemos entonces otra cualidad muy importante que es la prudencia. Entonces, ¿qué nos dice la prudencia? Que nosotros tenemos unos componentes de los estados financieros, ¿cierto? Esos componentes que son el activo, el pasivo, el patrimonio, ingreso, gasto y costo, no los podemos sobrevalorar, pero tampoco los podemos subvalorar. Y mire que esto hace parte con ese principio que vimos ahorita, que era el principio pues de fiabilidad, ¿cierto? De que la información tenía que ser fiel. Bueno, las personas que pronto tienen el audio encendido me colaboran.
Bueno, apagándolo. Lady, bien pueda colocar la pregunta por el chat y ahorita que yo termine de explicar, entonces con mucho gusto se la resuelvo. Listo. Bueno, que hay otra cualidad que es la prudencia, la integralidad. ¿Qué significa? Que la información, o sea, para poder elaborar los estados financieros, lo tengo que hacer de una manera completa, integral, es decir, todo tiene que estar, todos los hechos económicos de la empresa. Es decir, yo no puedo omitir un registro contable, un hecho económico, porque si no, entonces la información no sería íntegra. ¿Listo? Ejemplo, supongamos que la empresa hizo una venta y entonces de pronto yo dije, no, ya no alcanzo a hacer el cierre, esa venta la voy a dejar para el otro periodo o para el otro mes. Entonces ahí pues la información no está siendo íntegra porque es que la venta fue, recuerden que hay otro principio que es el de causación, pero ese sí ya, bueno, claro que acá también a ese principio se llama principio de devengo, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que la información se debe contabilizar en el momento que suceda, no cuando yo quiera, sino cuando suceda el hecho económico. Y de esa manera también voy a cumplir con esta cualidad de que la información va a ser íntegra. Bueno, ¿qué es la oportunidad? Es que cuando yo elabore los estados financieros, los haga de forma oportuna, en el momento que se deben de hacer. También les quiero reiterar lo que yo les decía también la clase pasada, en donde yo les comentaba que para poder empezar a hacer una contabilidad o a llevar una contabilidad, nosotros tenemos que hacer un manual de políticas y procedimientos contables. ¿De dónde se hacen o de dónde sale esa información? De cada norma. Por ejemplo, si yo voy a llevarle una contabilidad a una empresa, entonces yo analizo primero si es grande, pyme o micro, y si yo digo, es una pyme, así como esta, entonces me voy y me leo toda la NI para pyme, la estudio y con base a esa NI para pyme elaboro ese manual de políticas y procedimientos contables. Esto que yo les estoy explicando hace parte de ese manual de políticas y procedimientos contables. Entonces, en ese manual de procedimientos contables y políticas debe de decir muy claro los dueños de la empresa cuándo necesitan los estados financieros, cada cuánto necesitan que se elaboren. Según las NIP, pues se elaboran para cada periodo, ¿sí? Se elaboran y cada periodo es un ciclo contable que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, pero los empresarios pueden decir, no, los estados financieros yo necesito que me los elaboren mes a mes y de hecho acá en Colombia eso es lo que se utiliza. Acá los estados financieros mes a mes se elaboran para las empresas porque las empresas no pueden esperar que se llegue pues cada año y elaborar los estados financieros cada año para poder tomar decisiones, ¿no? Ellos continuamente, mes a mes, van analizando, bueno, cuántos fueron las ventas de este mes, empiezan a proyectar o empiezan a estudiar, bueno, si hubo un presupuesto, entonces sí cumplimos con ese presupuesto y empiezan a analizar esa información que es, pues, obviamente con base a sus estados financieros. Entonces, según lo que diga la política, lo que se establezca, así va a ser. Según la NIPARAPYMES, se tiene que elaborar mínimo para cada periodo. Como hay países que los periodos son de 6 meses, de 8 meses, entonces la NID es muy general y ya eso se hace es con base también pues a la política a la regla o a la normatividad del mismo país, que en Colombia es para un año, ¿cierto? Bueno, comprensibilidad. Entonces dice que esa información debe ser comprensible, pero para los usuarios que tienen un conocimiento razonable sobre las actividades de la empresa. No va a ser comprensible para las personas que no tienen ese conocimiento razonable de las actividades de la empresa. Es decir, que por el hecho de que, no, que los estados financieros deben ser comprensibles. Yo no puedo coger y omitir información, presentar información en los estados financieros solo que porque las personas no entienden el estado financiero, no, o sea, las personas tienen que tener un conocimiento básico y entender ese estado financiero.
Entonces, yo no puedo decir, lo voy a cambiar, lo voy a hacer de esta manera para poder que la persona entienda ese estado financiero. No, hay que elaborarlo como dicen las NIF, como dice la norma, en este caso la NIF para pymes, ¿cierto? La norma para cada grupo de empresa. Entonces los usuarios sí están en obligación de estudiar cómo se elaboran los estados financieros bajo NID y por lo menos entender y comprender y poder analizar esos estados. Bueno, ¿qué es materialidad o también se conoce con el nombre de importancia relativa? Dice que implica que no es necesario que una entidad revele información específica requerida por la NIF para pymes si la información carece de importancia relativa. Es decir, cuando de pronto haya información que no sea relevante, no hay necesidad, no, o sea, sí, obviamente se tiene que contabilizar, todo se tiene que contabilizar, pero no hay necesidad de pronto. Hay otro estado financiero que se llama notas a los estados financieros. Allí toca que hablar detalladamente de cada uno de los valores que tienen los otros estados financieros. Entonces, en la importancia relativa o materialidad nos dice que cuando hay un hecho que no es de tanta importancia relativa, entonces que no hay necesidad de colocar detalladamente en esas notas esa información. Bueno, equilibrio entre costo y beneficio significa que la elaboración de los estados financieros no puede ser mayor al beneficio que le dé a la empresa obtener esos estados financieros para poder tomar decisiones y operar, ¿sí? Entonces yo no puedo decir una micro que de pronto casi no genere ventas, sea una empresa muy pequeña, ¿cierto? Entonces, si en este caso para la NI para pymes dice la información como tal, esos estados financieros tienen que, el costo de elaborarlos no puede ser mayor a los beneficios que tenga la empresa. Es decir, si una microempresa obtuvo 1.000.000 de rentabilidad en el año y va a pagar 2 millones porque le elaboren los estados financieros, es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea real, no algo así, listo. Simplemente es como para que me entiendan. Bueno, hay unas bases de la contabilidad de acuerdo a la NIF para pymes que me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta y es una base que se llama probabilidad de flujos de beneficios económicos futuros. Ustedes siempre, yo creo que me han escuchado durante todas estas conferencias hablando que los beneficios económicos, que a futuro, ¿cierto? Sobre todo para los activos, ¿sí? Y para los pasivos. Porque en los activos puede haber algún beneficio económico a futuro que le ingrese a la empresa o en los pasivos, por el contrario, puede haber antes la dificultad de que la empresa tenga que desprenderse de algún recurso para poder pagar esas obligaciones, ¿sí? Entonces, el ANIF tiene algo muy bueno que a mí me encanta porque nos ayuda a nosotros los profesionales en contabilidad, a los auxiliares, todos los que empresarios y los que tienen que ver con esto, a tomar decisiones y dar juicios profesionales a la hora de hacer un registro contable. Entonces, ¿qué nos dice? Al presentar estados financieros, la gerencia, mire que no está diciendo si es el contador, obviamente que el contador va a asesorar al gerente, ¿cierto? Pero el gerente va a ser el que toma las decisiones. Debe evaluar el grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros van a llegar o van a salir de la empresa. Y para eso, entonces, nos da estas bases, nos da unas bases muy importantes, las cuales son, por medio de un ejemplo les voy a explicar. Dice, si la probabilidad de salida de recurso es superior al 50%, se reconoce un pasivo. Entonces, esto pasa mucho cuando yo les decía a ustedes de los hechos económicos que tienen que ver con las contingencias, es decir, que son hechos económicos que suceden, pero no sabemos a ciencia cierta el valor, entonces tenemos que tomar una decisión si lo contabilizamos o no. Entonces, en ese momento es donde nos va a ayudar esta base. Y entonces acá nos dice, nos especifica, o sea, si la probabilidad de que los recursos salgan de la empresa es superior al 50%, usted va a registrar esa salida de dinero
o a un pasivo. Es decir, todavía no le está saliendo el dinero, le va a salir en el futuro. ¿Sí? Entonces, pero como ya tiene un grado de certidumbre del 50% a más, entonces contabilícelo de una vez en los hechos económicos de la empresa, contabilícelo como un pasivo, como una obligación que usted está adquiriendo. Ejemplo, la empresa tal nos demandó porque nosotros de pronto hicimos competencia desleal, qué sé yo. Entonces, nos demandó y ya con base a los estudios, al abogado, a todo lo que se ha hecho, la probabilidad que tengamos que pagar una indemnización a esa empresa es de más del 50%. Entonces, bueno, entonces hay que contabilizar, supongamos que nos toque que pagar una indemnización o una multa de 100 millones de pesos. Entonces, ya toca contabilizarse ese valor en los pasivos, ¿sí? Y viceversa, dice, si la probabilidad de salida de recursos es del 50% o menos, la obligación no se va a contabilizar, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no ha llegado al 50%, ¿sí? Entonces, tiene que llegar al 50%, porque aquí dice, bueno, tiene que llegar a más del 50% para poder registrarlo como un pasivo. Pero hasta 50% o menos no se hace el registro contable. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos sí hacer un registro, pero con las cuentas de orden, recuerden la cuenta 8 y 9, que son las que nos sirven para reconocer esas contingencias, pero que eso no nos va a afectar como tal la contabilidad tal, porque esas dos cuentas no nos afectan ni los activos, ni los pasivos, ni el patrimonio, ni ingreso, ni gasto, ni costo, que son con las que nosotros elaboramos los estados financieros. Bueno, vamos ahora sí a profundizar en los estados financieros que hay que elaborar bajo la NI para pymes. Estos también hay que elaborarlos cuando son para el grupo 1, es decir, para las grandes empresas. Muchachos, permítanme un segundo, que es que mira que se me va a apagar otra vez el computador y ya vengo. Bueno, volví por acá, jóvenes. Listo. Entonces, aquí tenemos el balance general o estado de la situación financiera, en donde nosotros las cuentas que utilizamos para elaborarlo son el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Y qué nos revela el estado de situación financiera? Todos los recursos que la empresa posee, las obligaciones que tiene y realmente el capital con el que cuenta la empresa. Por eso, cuando nosotros veíamos la semana pasada lo del patrimonio, que es el capital de la empresa, veíamos la ecuación patrimonial en donde decía activo menos pasivo es igual a patrimonio, ¿sí? Entonces podemos decir también activo menos pasivo igual capital de la empresa, capital con el que cuenta la empresa. Bueno, tenemos nuestro estado de resultado, que también bajo las NIS se conoce como estado de resultado integral, el cual se puede elaborar de dos maneras, por función o por actividad, o según actividad. Ese estado de resultados nos muestra las ingresos que obtuvo la empresa por su actividad económica o otras actividades y las pérdidas que la empresa de pronto obtuvo en el periodo, ¿sí? También nos muestra los costos, los gastos que se generaron en el periodo y usualmente se elaboran con la cuenta 4 ingresos, 5 gastos y 6 costos. Bueno, el estado de resultado, cuando una empresa lo va a elaborar, tiene que tomar la decisión si lo va a elaborar por actividad económica o lo va a elaborar por función. O sea, tiene que tomar la decisión y tiene que adoptarlo como una política contable. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo en donde el estado de resultado que les muestro es por función, pero les voy a explicar la diferencia que hay entre actividad.
Bueno, el estado de patrimonio nos muestra los aumentos y disminuciones que hay en el capital, es decir, en la cuenta de patrimonio. Por eso la cuenta que nos sirve para elaborarlo es la cuenta 3, patrimonio. Tenemos también nuestro estado de flujo de efectivo, el cual nos revela los aumentos y disminuciones de dinero o las entradas y salidas de dinero de la empresa, las cuales siempre se van a ver reflejados en la cuenta activo, pero específicamente en el grupo 11, que se llama efectivo equivalente al efectivo o disponible. Y allí siempre, cuando nosotros estamos haciendo siempre un registro contable en donde está ingresando dinero o saliendo dinero de la empresa, cada que nosotros vamos a hacer un registro contable de esa manera, nosotros debemos de seleccionar 3 actividades. Si la salida de dinero es por concepto de financiación, inversión o operación. Ay, instructora, ¿y eso qué es? Pues sí, financiación tiene que ver con si la entrada de dinero, la salida de dinero, la entrada de dinero proviene de un préstamo, la salida de dinero es para pagar o cancelar algún préstamo, ¿sí? Bancario. Las inversiones, si la entrada de dinero es proviene de alguna inversión que la empresa haya hecho o si la salida de dinero es para hacer alguna inversión que la empresa esté planeando hacer. Y por operación ya es la actividad económica de la empresa. Entonces ya las salidas de dinero por concepto de gastos, de costos y los ingresos de dinero que son las ventas por cuestión ya pues de las ventas que la empresa maneja, ¿sí? Bueno, estado de notas o notas a los estados financieros que es obligatorio. O sea, todas las empresas tienen que elaborar ese estado y es un estado. Y es que este estado describe detalladamente las políticas de la empresa. Yo por eso les he inculcado tanto lo de las políticas. Políticas y cada valor que se revela en estos otros estados aquí en en estas notas tiene que detallarse en ese valor, explicarse ese valor que contiene, qué es, de dónde salió. Bueno, y se elaboran precisamente con estos 4 estados financieros, ¿sí? Con los valores y todo lo que tiene estos estados financieros es que nosotros elaboramos las notas, adicional obviamente también con las políticas y procedimientos contables. Bueno, aquí, por ejemplo, les estoy mostrando un cuadrito en donde les muestro los estados financieros que tienen que presentar las empresas de acuerdo al grupo que pertenezca. Entonces, al grupo 1 y grupo 2 tienen que elaborar todos los 5 estados, mientras que el grupo 3, que son las microempresas, solo tienen que elaborar estado de situación financiera, el estado de resultado y las notas. Mire que no tienen que elaborar el estado de cambio del patrimonio ni estado de flujo efectivo. Bueno, y acá les traigo un ejemplo. Este ejemplo es de estado de resultado integral y este está elaborado por función. ¿Qué significa función? Es decir, como por cada área de la empresa que compone o puede componer una empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el área de venta, ¿cierto? Donde se evidencian los ingresos por actividades ordinarias, el costo de venta, que obviamente ahí se verá reflejado, por ejemplo, toda la parte, si es una empresa industrial, pues de producción, o si es una empresa de servicios o venta, los costos que generaron ese producto que comercializó o esa venta. Recuerden que como los estados financieros tienen que cumplir con la norma de ser comparables, por ejemplo, este ejemplo que yo les estoy dando, valga la redundancia, no cumple con ese principio. ¿Por qué? Porque tendría yo que tener acá 2016 y 2017. Acá el ejemplo yo lo tengo como una empresa que apenas inició en el 2016. Yo elaboro, de hecho, el estado, sí, pero yo no puedo decir todavía que es un estado bajo las pymes. ¿Por qué? Porque me falta cumplir con el componente o con la cualidad de que se elabore mínimo para 2 periodos, para poder que cumpla con ese principio y pueda llamarse que es un estado financiero bajo las NIP para pymes. Bueno, y adicional, este estado contiene una relación con el estado de notas a los estados financieros, relacionando en donde
Si yo me voy a las notas a los estados financieros, por ejemplo, en la nota 3 voy a ver detalladamente estos 13.980.000 de qué salieron. Supongamos que sea una empresa que maneja diferentes productos. Entonces, de pronto, allá voy a poder ver realmente las ventas por cada producto. Supongamos que yo sea una empresa que venda, no sé, que venda zapatos, ¿cierto? Entonces yo allá voy a poder establecer, los ingresos por tenis fueron tanto, los ingresos por zapatos de dama, tanto, o sea, yo ya puedo clasificar ello y ya puedo evidenciar detalladamente cuál producto es el que más se está vendiendo. Y mire que eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones que si yo vengo y veo estos 13 millones así como así generalmente, ¿sí? Entonces, por eso es que las notas son tan importantes. Adicional, por ejemplo, ahí voy a ver la política de las ventas. Si es que la empresa vende a crédito, de contado, cuánto tiempo da, si es que tiene descuentos especiales para los clientes, bueno, y muchas más cosas que puedo y es necesario que yo detalle en esas notas. Lo mismo pues en los costos. Tengan en cuenta que para elaborar estados financieros siempre tiene que haber un membrete. El nombre de la empresa, el NIP, si es opcional, tiene que decir específicamente el estado de resultado que se está, el estado que se está presentando, en este caso es el estado de resultado integral, y tiene que decir para el año que es elaborado, en este caso es para el año finalizado el 31 de diciembre de 2016, y además tiene que decir específicamente en qué moneda está elaborado sus estados financieros. Por eso acá dice expresados en miles de pesos colombianos. Si fuera en mexicanos, entonces expresado en miles de pesos mexicanos. Si fuera bueno, de otro país donde manejen las NIT, porque no todos los países las manejan. Bueno, acá tengo mis ingresos y a mis ingresos le resto mis costos y me va a dar algo que se llama utilidad bruta. Esa utilidad bruta le resto los gastos por el área de administración, le resto los gastos por el área de venta, le puedo sumar ingresos financieros, intereses, algo así, o alguna inversión que yo tenga y me esté generando algún ingreso financiero. Le resto también gastos financieros, que de esos también hay muchos, ¿cierto? Los bancos siempre nos cobran. Y le puedo sumar otros ingresos adicionales que tengan, ya por otras actividades, que no sea la actividad económica. Bueno, y a esas sumas y restas me va a dar algo que se llama utilidad o pérdida antes de impuesto. Sobre este valor le voy a aplicar el impuesto, que en este caso para nuestro país Colombia es el 35%, y eso, a la utilidad o pérdida antes de impuesto, al restarle los impuestos nos va a dar la utilidad neta. Y a la utilidad neta le voy a poder sumar o restar otro resultado integral para poder hallar el resultado como tal integral. ¿Qué es esto de otro resultado integral? Es cuando las empresas son dueñas de otras empresas, es decir, es una matriz y las otras son subsidiarias, entonces esas empresas me tienen que mandar a mí la información financiera de ellas y yo tengo que esa información revelarla acá, porque como yo soy dueña de esas empresas, es decir, yo como empresa soy dueña de esas otras empresas, yo tengo que hacer estados financieros que son estados financieros que los tengo que condensar, o sea, tengo que mostrar, además de lo mío como empresa, mostrar también lo de la otra empresa a la cual yo soy dueño o dueña, ¿cierto? Bueno, los estados financieros también siempre deberán ir firmados por el representante legal, siempre. Algunas empresas que están obligadas a tener contador público, pues tendrán que tener también la firma del contador público. Algunas empresas, no todas. Por ejemplo, las micro, ninguna está obligada a tener contador público. Entonces, los estados financieros, pues se elaboran y los puede elaborar hasta el auxiliar contable, el tecnólogo. Yo, por ejemplo, trabajé en un fondo de empleados y yo era la que hacía los estados financieros. En ese tiempo todavía pues no era contadora y mi jefa, que era la gerente, era la que los firmaba. Obviamente nosotros teníamos una persona que los auditaba,
entonces pues revisaba que yo sí los hiciera bien. Y por ejemplo, esa persona se le llamaba revisor fiscal, los revisaba y también los firmaba. Cuando los estados financieros están firmados por contador público, se dicen que son estados financieros certificados. Y cuando los estados financieros están firmados por revisor fiscal, se dice que son estados financieros auditados. Bueno, vamos a analizar el balance general o estado de situación financiera. Ustedes me pueden confirmar si ustedes sí están viendo bien ahí eso o lo paso a un documento de Word para que lo vean más grande. Listo, vale, no hay problema. Acá ya lo voy a abrir Word. Para poder que se vea más, porque sí, yo sé que no se ve como que casi. Bueno, entonces mire que este balance general también se le conoce así. Este balance también tiene lo mismo, el mismo membrete tiene que tener, la única diferencia pues es que el nombre del estado es diferente, ¿cierto? Estado de situación financiera o balance general también se le puede colocar. Lo mismo, tiene las cuentas, tienen la relación de las notas a los estados financieros y tienen pues los valores de cada año. Recuerden pues que mínimamente tienen que ser 2 años. Acá, por ejemplo, para poder presentar los estados financieros, el estado de situación financiera, la norma nos dice que los activos y los pasivos se clasifican en activos corrientes, activos no corrientes o pasivos corrientes y pasivos no corrientes. O sea, obligatoriamente hay que clasificar eso de esa manera. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que es corriente y que es no corriente? Entonces, nos dice la norma que los activos corrientes es aquello de lo cual la empresa puede tomar fácilmente, echar mano o tomar fácilmente, ¿sí? Que sea algo que la empresa pueda convertirlo fácilmente en dinero. Por ejemplo, el mismo efectivo ya es dinero y la empresa en cualquier momento pues lo toma para poder hacer sus operaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cuenta 11, efectivo equivalente al efectivo. No vamos a profundizar ya en qué es cada cuenta porque ya lo vimos la semana pasada, pero de pronto acá sí hay unos rubros que de pronto no vimos la semana pasada, los cuales yo les voy a, eso sí les voy a explicar para que les quede claro. Tenemos activos financieros. La vez pasada vimos que la cuenta 12 se llama inversiones, pero bajo la NIP se le conoce como activos financieros. La cuenta 13, que es cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas, que es la misma cuenta 13 que bajo el plan único normal se le conoce como deudores y activos por impuestos corrientes que veíamos que bajo el NID normal, bajo el PUC normal era la cuenta 1355, pero que yo con el PUC que les mandé convalidado bajo las NID, lo pusimos en la cuenta 17. Y nuestra cuenta 14 inventarios y esta cuenta, miren esta cuenta cómo se llama, activos no corrientes mantenidos para la venta. Entonces ustedes van a decir, ay, profe, ¿cómo así? Y si son no corrientes, entonces, ¿por qué están ahí en lo corriente? Precisamente son, sí, son activos no corrientes, pero como la empresa tomó la decisión de que iba a vender ese activo no corriente, entonces la norma internacional dice, clasifíquelo o colóquelo como un activo corriente, porque en cualquier momento la empresa ya va a venderlo. ¿Sí? Si lo puso ya a la venta, en cualquier momento ya va a hacer el negocio. Entonces, mire que la característica de estos cuentas o estos rubros, en los estados financieros uno ya no habla de cuentas, muchachos. O sea, ahí ya uno cambia el léxico, entonces uno ya dice rubro, el rubro del activo, el rubro del pasivo, el rubro del patrimonio. Ahí ya uno, la cuenta del activo, no, eso es para ya hacer la contabilidad, o sea, cuando la estemos haciendo, cuando estemos haciendo registro. Pero ya a nivel profesional, los que sean administradores de empresas, empresarios, ya, ustedes ya no van a hablar de cuentas, es decir, si ustedes tienen que ir a exponer un estado financiero, ustedes ya no van a ir, sí, es que en la cuenta del activo tuvimos tantos millones de pesos. No, en el rubro del activo se obtuvo o tiene un valor de tanto, ¿sí?
para que les quede claro. Bueno, entonces acá podemos evidenciar que en los activos no corrientes o en ese rubro de activos no corrientes, entonces tenemos toda la propiedad, planta y equipo, porque precisamente es esa propiedad que se compró y es para uso de la empresa y la cual la empresa espera poder verse beneficiado y utilizarla en las operaciones, ¿sí? Entonces, hay otra cosa importante y a tener en cuenta y es que los activos no corrientes son aquellos que siempre nos van a durar más de un periodo, siempre, o sea, van a ir más allá de un periodo, ¿sí? Como que, como los computadores, las mesas, las sillas, es decir, toda propiedad, planta y equipo. Los activos intangibles y plusvalía es, bueno, esta cuenta propiedad, planta y equipo es la 15, ¿se acuerdan? La que vimos la semana pasada. Esta cuenta activos intangibles y plusvalía es la 16, que son los activos intangibles, que también los vimos la semana pasada. Yo les explicaba que son aquellos que no se pueden tocar ni palpar, hay muchos que ni se pueden ver, pero que son derechos que la empresa adquiere, como por ejemplo con la compra de un software contable, la compra de una marca y bueno, y otros ejemplos. Bueno, y tenemos un rubro muy importante que es la propiedad de inversión. Esta propiedad de inversión puede ser un terreno, un edificio, es decir, también puede ser unos vehículos, no sé, una maquinaria, algo que la empresa tiene como objetivo sacarle una rentabilidad, darle como una explotación económica a esa propiedad, pero que no es la actividad económica de la empresa. Ejemplo, la empresa tiene unos camiones. Esos camiones normalmente pues los utiliza para, supongamos, para llevar su mercancía, ¿sí? Eso usualmente lo puede hacer, bueno, eso normalmente la empresa lo tiene para llevar su mercancía a sus clientes y hecho. Pero supongamos que un vehículo de esos la empresa decidió que ya no necesitaba tres, sino necesita nomás dos. El otro vehículo no lo necesita, pero de pronto tampoco lo quiere vender porque a futuro quiere de pronto aumentar las ventas y bueno. Pero la empresa decide, dice, voy a arrendar ese vehículo para que no quede ahí quieto y obsoleto y me genere algunos ingresos. El gerente, los dueños pueden tomar esa decisión. Pues ese vehículo ya no sería propiedad, planta y equipo, sino que se convertiría en propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque la empresa está haciendo algo que se llama una palabra que se llama usufructo. ¿Sí? Un usufructo es que yo me estoy viendo beneficiada de algún bien porque lo estoy arrendando y de pronto le estoy obteniendo alguna ganancia a ese bien. Bueno, la sumatoria, sumo el total de activos corrientes, el total de activos no corrientes, para que me dé el total de activos y después ya sigo haciendo mis pasivos. En mis pasivos también los clasifico como corrientes y no corrientes y también lo mismo, las obligaciones que tenemos para este periodo serán corrientes, las obligaciones que tenemos ya un plazo más largo del periodo serán obligaciones a largo plazo y serán no corrientes. Entonces, dentro de lo no corriente tenemos algunos préstamos bancarios, proveedores, cuentas comerciales. Acá tengo un error. Esto es cuentas comerciales por pagar, no por cobrar. Pasivos por impuestos corrientes, obligaciones laborales por ejemplo, un pasivo no corriente puede ser un préstamo también que la empresa tenga bancario, pero que lo tenga de pronto a varios años. Entonces ya ese valor pues será no corriente. Sumamos los pasivos corrientes y no corrientes para hallar el total de pasivos. Y dentro del patrimonio podemos tener entonces los aportes que dan los socios, las reservas legales que pueden establecerse, las ganancias retenidas, es decir, esas ganancias retenidas son los resultados de ejercicios anteriores que veíamos también la clase pasada, cuando no se reparten las utilidades y de pronto se retienen y se pasan a esta cuenta. Y el resultado integral, que ese sí es el valor que nos dio el estado de resultado de ese periodo. Miremos, recordemos acá en el estado de resultado, que nos dio 3.530.000. Entonces, mire que ese mismo valor pues nos aparece acá
en nuestro estado de resultado integral, ¿sí? La sumatoria entonces de todo ello para poder sacar el total patrimonio y el estado de situación financiera tiene que cumplir la ecuación patrimonial que nosotros vimos la clase pasada, que nos dice activo debe ser igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? O activo menos pasivo igual patrimonio. Entonces el total de activo tendrá que dar igual a la sumatoria del total pasivo más el total patrimonio. En este caso nos dio, mire, el total activo 31.610.000 y el pasivo más patrimonio 31.610.000. Siempre esto lo corroboramos porque yo les digo que he tenido la experiencia que aún contadores me han presentado estados financieros que no cumplen con este principio y pues eso es algo aterrador porque eso es algo de lo más básico, ¿cierto? El principio de ecuación patrimonial. Bueno, acá entonces lo mismo, las firmas que les expliqué. Yo les iba a comentar a ustedes de este estado de resultado que había, el estado de resultado también se podría hacer por actividad. Por actividad, por ejemplo, la empresa ya puede desglosar un poco más el estado de resultado. Entonces, por ejemplo, puede colocar ingresos por actividades ordinarias o por especificar ya pues por qué actividades. Si tiene varias actividades, las puede colocar y puede también desglosar también el costo de venta de esas actividades. Por ejemplo, los gastos también se pueden desglosar. Ahí ya no serían gastos de administración y gastos de ventas, sino que podría colocarse gastos por sueldo, ¿cierto? O por beneficios a los empleados. Gastos por arrendamientos, gastos financieros, sí, gastos por servicios públicos, o sea, ya ahí por actividad se puede ya hacer un desglose más exhaustivo, más profundo, mientras que por función es de acuerdo como a cada área. Por ejemplo, las áreas principales de la empresa, ¿cuáles son? Pues el área de venta, el área de producción, eh, el área pues de contabilidad, el área financiera y de contabilidad, ¿cierto? Entonces el área administrativa y área de venta. Entonces mire que acá yo por eso por función es como más como por el área, mientras que ya por actividad ya es más desglosado los ingresos y los gastos ya que componen cada parte de estas, porque por ejemplo yo puedo evidenciar que los sueldos tanto hay para el área de administración como para el área de ventas como para el área de producción. ¿Sí ve?